Yo quiero preguntarle a Janel, actualmente, ¿de qué vive Cuba y de qué ha servido la llegada de Miguel Díaz-Canel al gobierno? Díaz-Canel tiene un vínculo familiar con los Castro. Creo que es esposo de una de las hijas De Raúl. de Raúl. Real y efectivamente, como tú dices, Cuba vivía en ese momento de una alianza estratégica con la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética saca los misiles, que fue el conflicto de la Guerra Fría, Cuba tiene que hacer un crossover a la producción agropecuaria y al turismo. Ahora, ¿qué sucede? Pero perdón, hasta ese momento, cuando ellos tenían el soporte de la Unión Soviética, era un país prácticamente mantenido. O sea, la agricultura estaba en cero. No, lo que pasa es, déjame explicarte, lo que pasa es que la Unión Soviética, como tiene un clima un poco hostil en la Rusia, gran parte de los productos que consumía Rusia también se lo compraba directamente a Cuba. O sea, productos agrícolas, sí, claro, tabaco. Cuba tenía una cosecha garantizada a un 100% de su venta. No es lo mismo que tú siembres para exportar. Para exportársela todo a Rusia. Pero imagínate, el país más grande del mundo, Rusia. Mi último viaje a Cuba, yo me subí en una motocicleta que era rusa de la Unión Soviética. ¿A ti te gusta inventar? Y todavía, después de 50 años, estaba corriendo. Ahora, ¿cuál es el principal enemigo de Cuba hoy? No es un sistema político, no son los americanos. El principal enemigo del gobierno de Cuba son las redes sociales. Internet. Claro. ¿Qué es esto? La juventud cubana ve lo bonito que viste Robert y lo bien que come Pedro. Y ellos allí no pueden tener ni esa vestimenta ni esa comida. Entonces, con la apertura de la comunicación se le ha abierto los ojos al pueblo de Cuba. Y por eso la principal protesta es por alimentos. Entonces, hay una... El formato alimenticio, ¿en qué ha consistido alimento siempre? Y energía. Cuba tiene una ración, por ejemplo. A una familia de X cantidad de personas, 5 libras de arroz. O 20 libras de arroz por semana. Ellos cocinan sus 3 libras de arroz, su habichuela, su pollo reaccionado una vez al mes. La carne de res en un momento estuvo prohibida. Si te encontraban con un pescado, estaba preso. ¿Y el cerdo? El cerdo es el pan nuestro de cada día. De hecho, la mayoría de los panes que usted ve aquí se llaman cubanos, es porque en Cuba el cerdo es una especie de reciclaje. En todas las viviendas de Cuba, bajo muy raras excepciones, hay un cerdo que se come el desecho de la comida diaria. Cada 3 meses. ¿Cuál comida? La que hacen los cubanos. Pero que tú estás hablando de que todo racionado, ¿qué es lo que le sobra a los cerdos? Bueno, y puede sonar tan gracioso. Pero te lo voy a decir. Explícamelo, vamos a ver. Si tú cocinas 5 libras de arroz. Para un millón de gente. Para 3 personas. Y sobran 3 libras y media. ¿A quién se la van a dar? ¿Eso se guarda? Al cerdo, que al otro día hay arroz de nuevo. ¿Pero de dónde el arroz? El arroz lo da el gobierno. Hay una ración diaria que da el gobierno. Ahora, que yo... No, porque yo escuché de ración semanal. Usted dijo aquí ahora mismo. Sí, pero la ración, sea semanal o diaria, es una ración que dan fija para el consumo de la población. ¿Y tú te estructuras en base a eso? Y tú te estructuras en base a eso. Pues entonces es posible que tenga más de un cerdo. No, regularmente lo que yo pude visualizar, había un cerdo en una casa de fulana, al tercer mes lo matan y hay carne para el barrio y la venden. Entonces ellos es una especie de hacen como un trueque. Y lo venden. Y de hecho, la mayoría de los comedores en Cuba, que son la fonda, se llaman candonga. El plato tú vas es con gris, un moro, con cerdo. Arroz de habichuela negra. Cerdo horneado. La mayoría del cerdo comí, bueno. Yo comí en Colombia algo así. Sí, bien. ¿Te gustó? Con gris. Sí. ¿Qué tú comiste en Cuba? Cerdo de la candonga, un bistec de cerdo. De hecho, fui a una playa. ¿De primera? Sí, de primera. Yo fui a la playa más hermosa del Caribe. ¿Es muy condimentada la comida? No. ¿La más hermosa del Caribe? Después de Bahía de las Águilas, una playa que se llama Guardalavaca, en Cuba. Seguimos. En Guardalavaca, una paella doble saldo. ¿Qué es doble saldo? Que le ponen doble marico a la que tú pediste. Si cuesta $5, tú pagas 10. Un marico de primera. Ahora, el sistema cubano es ¿Y quién te cubre esos gastos? Yo, con mi dinero personal. En Cuba sí lo cubre, en Miami una cosa, a nivel de las relaciones internacionales. ¿En Cuba lo cubro yo? En el caso del comandante Fidel, había una gran apertura, principalmente con los países socialistas. Sí. Estaban alineados. Exactamente. Eso como que ha variado un poco. No hay ese... Lo que pasa es que el líder del socialismo mundial ahora no es Rusia. Es Xi Jinping. Exacto, China. Y los chinos no son tan condescendientes como los rusos. Entonces, la mayoría de los países socialistas en América han pasado mucho trabajo porque China no ha sido tan buen aliado como lo fue Rusia en su momento. Entonces, ya no tiene sentido ni el bloqueo,
porque es un bloqueo Pero Venezuela criminal. tiene mucho mejor relación, incluyendo Irán y esos países. Lo que pasa es que Venezuela, a diferencia de Cuba, Tiene es una petróleo. plataforma continental que tiene de todo. No, eso no. Incomparable. ¿Qué tú proyectas en Cuba? Bueno, a corto plazo, que se va a quedar ahí grabado. ¿Qué tú proyectas? Habrá una poblada inevitable en Cuba. ¿Qué? Yo creo, sí, claro. Es que con el estómago nadie juega. Es una potencia militar Cuba. ¿Cómo es, Anel? Sí, Que con el estómago nadie juega. Mira, pero eso que dice la Galo preocupa entonces, porque la gente está en el grito al cielo. No, pero espérese. Olvídese de Galo. No, pero es verdad. Una estampida. Una poblada. Sí, una poblada. Ah. En Cuba, en los próximos días, si no hay una apertura, porque aquí hay 3 crisis fundamentales que van a afectar a Cuba. El COVID-19 hace 5 años. La crisis de los contenedores. ¿Eso pasó ya? Eso pasó, pero los remanentes se están sintiendo ahora. ¿Cómo qué? Claro, falta de alimentos, falta de raciones, no combustible, no electricidad. La mayoría de las, no hay luz en Cuba. Pero la mayoría de las cocinas en Cuba son eléctricas. Y si tú le das 12 horas de apagones, ¿en qué van a cocinar? La situación de Estados Unidos le dio la espalda a Cuba total. O sea, al final de la jornada, porque Obama viajó a Cuba. Sí, Obama, se pensó que ahí como Obama que iba a haber. adelantó algunas relaciones importantes con los cubanos. Y el turismo se aperturó un poco. Sí, lo que pasa es que los americanos que viven en Miami, los principales enemigos de los cubanos son los cubanos de Miami. Sí, eso es verdad. Son radicales en contra de los que están en la isla. Escúchame, Janel. Se supone que la fuerza militar de Cuba, ¿tú has visto el desfile militar de Cuba? Sí, sí. ¿Tú has visto lo que hacen aquí el 27 de febrero? ¿Ustedes han visto el de Cuba? No lo he visto. No. ¿Tú has visto el de Sí, Cuba? sí, yo he visto. No. Sí, la Plaza de la Revolución. La potencia militar que tiene Cuba, la armada que yo he visto, búsquenlo en YouTube, es impresionante para estos paisitos. De que es una poblada y cuando esos militares salgan para la calle. Sí, pero la fuerza de Cuba no llega a 15 días. ¿Pero tú lo sabías? Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Que no llega? A 15 días. A nivel de resistencia. No llega a 15 de armamento, Sí, no de llega a 15 capacidad. días, porque los que lo suplen están en guerra. ¿Quién suple a Cuba? ¿Quién suple a Cuba? Rusia. Y Rusia ahora tiene un déficit de pólvora. Rusia tiene sus propios problemas. Exactamente. Entonces, ¿quién va a suplir a un ejército que no tiene socios internacionales? Cuando China tiene problemas con Taiwán y Rusia tiene problemas con ¿Y Ucrania. cuál es la población de Cuba? ¿Cuántos millones? Tiene aproximadamente la misma población de Dominicana, tiene 16 millones de personas. ¿A quién dijo que aquí hay 16 millones? No, nosotros tenemos 12, pero es similar, no es tan distante. Ya. Ahora, Cuba tiene un problema. Cuando muera el último combatiente en el cuartel Moncada, va a caer la revolución. Porque ya la mayoría... ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, ya le quedan pocos días, los últimos. Díaz-Canel dijo ayer, estuve viendo por aquí. Él no va a poder mantener la revolución. Díaz-Canel. No, Díaz-Canel no tiene los elementos políticos para mantener la revolución más allá de la... Dice aquí, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este lunes, eso fue el lunes, hoy es martes, que su gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes y criticó a los Estados Unidos un día después de que cientos de cubanos salieron a las calles a denunciar el empeoramiento de las condiciones en la isla. O sea, eso no se veía en Cuba. No, y entonces Estados Unidos, para Estados Unidos atizar más el fuego, en el día de hoy hizo un pronunciamiento diciendo que hay que garantizar el respeto de los derechos humanos y de la protesta. La Guardia Cubana no puede fusilar a la gente en la calle porque es peor todavía. Sí, exacto. Entonces, ¿qué va a suceder? No puede morir una gente en la calle. No puede morir, pero no puede haber una matanza. Mira que históricamente... No pueden abrir fuego vivo a una manifestación civil. Pero porque a partir de ahí, entonces, hay elementos en el Tribunal Internacional de ¿Y cómo van a contener a esa gente entonces? Bueno, ese es el gran detalle. Cuando la fuerza militar cubana se ponga del lado del pueblo, terminó la revolución. Tú sabes que la Plaza de la Revolución, eso tiene una capacidad ahí como para albergar a millones de personas. Sí, ahí cabe todo. ¿Tú sabes? Yo no he ido. Sí, ¿Tú has ido a la Plaza de la Revolución? Eso está en La Habana. Y eso es tan grande, tan inmenso. Eso es muy grande, una empleada muy grande. Pero además, Cuba tiene... Pero se habla de que de 2, 3 millones de personas que tienen capacidad, eso ahí. Cuba tiene una gran historia de revolución. Y yo le voy a decir lo siguiente. El que no ha ido a Cuba, ir a Cuba es volver al tiempo. El que va a Cuba va al 1960. Literal. Yo fui a Cuba la última vez y me monté en caballo, normal, en bicicleta, bicitaxi. O sea, es una sociedad que no tiene por qué vivir aislada del mundo. Coño, ese potencial turístico. Y una cosa, Anel, históricamente siempre ha tenido mejor relación Cuba con los demócratas que con los republicanos. Ellos no se llevan bien con nadie, Estados Unidos, porque sí, realmente hay un problema. Ahora, los republicanos
aparentemente han sido más flexibles que los demócratas. ¿Cuáles son las salidas más viables que le esperan a Díaz-Canel? Apertura del sistema. ¿En qué ruptura con el sistema, abrir elecciones libres y dejar el socialismo atrás, porque no tiene sentido. ¿Y reunirse con Estados Unidos? Reunirse con Estados Unidos. ¿Soltar a Rusia? Es que es una torpeza. Eso no es tan simple. Pero es una torpeza de cualquier país de América estar de espalda al imperio. Bueno, lo que te Pero quiero decir es que... tener un orgullo de que yo soy socialista y tu pueblo está muriendo de hambre. Hay sus consecuencias, están sus consecuencias también. O sea, soltea a Rusia. Pero te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿De qué le ha servido a los cubanos Rusia? No, ¿qué le ha servido? Pero han vivido... Usted acaba de decir que ha sido Rusia... porque desde la Unión Soviética ha sido Rusia. ¿Cuándo cayó la Unión Soviética? 1991. A partir de 1991. Desde la caída. Exacto. A partir del 1991, Cuba está a su suerte. Sí, eso es verdad. Entonces no tiene sentido 3 décadas después ¿Y por qué? mantener un sistema que no va a funcionar. Es que en Cuba la gente se está muriendo de hambre. Mira, no es lo mismo. Aquí hay cubanos que vienen. 1990. Oye, aquí hay cubanos que vienen aquí y se hospedan en un hotel muy famoso en La Duarte. El Tropicana, creo que se llama. Sí. Y salen a comprar medicinas. El sistema de farmacias populares del pueblo dominicano abastece a gran parte del medicamento cubano. Se lo llevan. ¿Lo llevan a Pueblo Mayor? Claro, porque en Cuba no hay ni siquiera sistema de medicamentos. Entonces, un pueblo así no merece tener tantas necesidades por un bloqueo político. ¿Y qué come Díaz-Canel? Lo mismo. Ese es el gran detalle de la revolución, que son inmorales. ¿Tú estás seguro de lo que tú vas a decir? Sí, convencido. Él no come arroz con cerdo, ¿verdad? No, nada de eso. Nada de eso. La revolución es para el pueblo. El que está arriba come de todo. ¿Qué él come? De todo, de todo. Salmón, Filete, churrasco. salmón. Claro, y viste bien, como tú y como yo. Y los vehículos que usan son vehículos 2024. Tú lo viste tú. Pero claro. ¿En qué se transportan los cubanos de a pie? En un almendrón. ¿Sabes qué es un almendrón? No. Un carro de 1964 con un motor reparado de 400 años de antigüedad. Wow. Se lo reparan. Y el manubrio cuando se rompe le cogen un tirito a ese pantalón jean y de eso hacen un manubrio. Son sobrevivientes los cubanos. Entonces la élite... La élite vive en el 2024. ¿Y el sector empresarial? Bien, multimillonarios. Claro. Porque en todos los países donde hay... La gente no se da cuenta de eso. Ese es el detalle. No sé por qué un sistema político. Yo no estoy de acuerdo ni con capitalismo ni con socialismo. ¿Y con qué? Con que vivamos en paz.